Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas y fáciles estrellas tejidas a crochet. Para ello yo las he tejido con lana acrílica. En este caso vamos a estar tejiendo esta de color violeta. Miren lo bonita que es. Es una estrella que se teje en 3 vueltas. Voy a utilizar para ella lana acrílica, como les dije, y un ganchillo de 4 milímetros. También vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. En este caso les voy a mostrar esta estrella, esta tejida, con lana acrílica, pero con un grosor grueso, cashmilón, que se llama 4/7 su grosor, y un ganchillo de 4,5 milímetros, o pueden utilizar un ganchillo de 5 milímetros. Esta también está realizada con un hilado matizado, donde le hacemos un colgante para poder colgar esta estrella. Y también está realizada con un ganchillo de 4,5 milímetros, o pueden utilizar uno de 5 milímetros. Ustedes van viendo cómo les queda el grosor de su hilado con el ganchillo que están tejiendo, ¿sí? Bueno, pueden utilizarla para guirnaldas, pueden utilizarla como un accesorio, pueden utilizarla como un aplique, pueden utilizarla también para estas fechas cuando se vengan las fiestas, las navidades, las fiestas, pueden decorar y hacerle este colgante y poder colgarlas en el arbolito, o también ahora que se está por venir la primavera, hacer muchas estrellas de colores. Pueden también en cada vuelta cambiarle el color y hacer una estrella más colorida y poder decorar nuestra casa con estrellitas en esta primavera o en lo que a ustedes más les guste. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerla? Comenzamos realizando un anillo mágico con el color que elegimos realizar la estrella. Formamos el arito y vamos a hacer una cadena. Ahora levantamos un poquito, estiramos esa cadena, tomamos la lazada, nos metemos dentro del anillo y vamos a hacer una vareta y una cadena de separación. Esta sería nuestra primer vareta. Tomamos la lazada, nos metemos dentro del anillo, volvemos a hacer una vareta y una cadena de separación. Otra vez, tomo la lazada, me meto, hago una vareta, una cadena de separación. ¿Sí? Y así vamos a hacer esto por 10 veces. Una vareta, una cadena de separación. Una vareta, una cadena de separación. Parece que se me quedó mal. Lo hacemos otra vez. Y así contamos 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que lleguemos a 10. Una vez que hemos tejido los 10 grupos, hacemos la cadena de separación que nos falta cuando terminamos la vuelta y vamos ahora a hacer un punto deslizado para cerrar la primera vuelta. ¿Sí? Hacemos un punto deslizado, cerramos bien el arito y lo que vamos a hacer luego es hacer un nudito y esconder el hilo por dentro, porque si no, si nosotros no le hacemos nudo y cortamos el hilito acá, esto se desarma. Entonces, eso luego vamos a terminarlo. Lo que vamos a hacer ahora es ir tejiendo por los espacios donde está una cadena de separación. Vieron que hicimos una vareta, una cadena de separación. Bueno, vamos a estar tejiendo en el espacio donde estaría la cadena de separación. Vamos a volver a hacer ese punto deslizado porque me quedó mal el hilito, se me salió para atrás el punto. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí donde estamos, levanto una cadenita y voy a tomar la lazada y me meto en este espacio y hago una vareta sin terminar, tomo la lazada y hago otra vareta sin terminar. Tomo la lazada, cierro las dos juntas y hago 1, 2 y 3 cadenas de separación. En este mismo espacio donde está esta cadenita, volvemos a hacer una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, y ahora me quedan 3 aritos. Tomo la lazada, cierro todo junto. No hago cadena de separación. Me voy a meter en este otro huequito. Vuelvo a tomar la lazada, hago una cadena, hago una vareta sin terminar, tomo la lazada, hago otra vareta sin terminar. Son 3 aritos, tomo la lazada, cierro todo junto y ahora hago 2 cadenas de separación. Vuelvo a hacer lo mismo en estas cadenitas,
1, 2. Quedan 3 aritos, cierro todo junto. Cuando pasamos de grupo en grupo, nosotros no vamos a hacer cadenitas de separación, ¿sí? Entonces, volvemos a ponernos en este otro espacio y volvemos a hacer una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, tomo lazada, cierro todo junto y ahora volvemos a hacer 3 cadenas de separación, 2 y 3. Vuelvo, tomo lazada, vuelvo al mismo espacio y vuelvo a hacer 2 varetas sin terminar que luego cierran juntas. Paso al siguiente espacio sin hacer ninguna cadena. Y ahora vuelvo a hacer en esa cadena 1, 2 varetas, cierran juntas y ahora 2 cadenas de separación. Y en este mismo espacio volvemos a hacer una vareta, 2 varetas, ¿sí? Y cierro. Pasamos al siguiente grupo sin cadena de separación. Hicimos 2 cadenas acá. Bueno, ahora nos tocaría hacer 3 cadenas de separación entre grupo de 2 varetas, 2, 3. ¿Sí? Aquí hacemos 2 varetas más sin terminar que luego cierran juntas. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas, 2 cadenas, ¿sí? Bien, y eso es lo que hacemos toda la vuelta. Y aquí ya llegué al último grupo. Aquí en este espacio tenemos que tejer otro grupo de 2 varetas que cierran juntas, 2 cadenas de separación y 2 varetas que cierran juntas. ¿Por qué? Porque nosotros aquí comenzamos con 3 cadenas de separación, ¿sí? Recuerdan que habíamos hecho 3 cadenas de separación, 2 cadenas de separación, 3 cadenas de separación, 2 cadenas de separación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros damos toda la vuelta, tendríamos que tener también, al finalizar, 3 cadenas de separación en este grupo. Entonces, nos quedaría hacer el grupo que tiene 2 cadenas de separación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar que cierra junta, 2 cadenas de separación. Y ahora volvemos a hacer en este espacio 1 y 2. Cierro. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos en este punto. No, en este no, nos vamos a colocar aquí. En este no, en este, aquí, donde comienzan las cadenitas, y vamos a ponernos ahí y hacemos un punto raso ahí. Bien, y ahora lo que les quiero compartir es lo siguiente. Vamos a cerrar un poquito más el anillo, ¿sí? Y les quiero contar. Aquí tenemos, voy a poner el dedito acá, así queda marcado esto. Y vamos con 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos, ¿sí? Tendrían que quedar 10 grupos de 2 varetas en un mismo grupito, ¿sí? De 2 varetas juntas, 2 varetas que cierran juntas. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar, comenzar a trabajar donde están las 3 cadenas de separación. Bien, tomamos lazada directamente desde aquí y hacemos una media vareta. En este mismo lugar tomo lazada y hago una vareta, 2 varetas. Ahora hago una vareta doble, lazo 2 veces y voy cerrando de 2 en 2. Hago 3 cadenas de separación, que serían la punta de nuestra estrella. Vuelvo en espejo, hago en estas mismas cadenitas una vareta doble, una vareta, otra vareta y ahora una media vareta. Hago una cadena de separación y vamos a ponernos en el grupo donde tenemos 2 cadenitas de separación. Aquí tenemos, ¿vieron? 2 grupitos juntos. Aquí no es aquí donde están las 2 cadenas de separación, ¿sí? Bueno, ahí nos ponemos y hacemos un punto bajo y una cadena de separación.
Y ahora volvemos a trabajar en el espacio donde tenemos 3 cadenas de separación. Donde tenemos 3 cadenas de separación hacemos la punta de la estrella. Donde tenemos 2 cadenas de separación es donde nosotros vamos a hacer el punto bajo, ¿sí? Bien, entonces comenzamos nuevamente a hacer otra de las puntas. Comenzamos con una media vareta. Seguimos con 2 varetas. 1, 2. Y ahora una vareta doble. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada 2 veces y hago una vareta doble y 2 varetas o 2 puntos altos, ¿sí? Es lo mismo. Y ahora hacemos un medio punto alto o media vareta. Hacemos una cadena de separación y donde está el grupo de 2 cadenas, ahí nos ponemos, envolvemos y hacemos un punto bajo y otra cadena de separación. Otra vez lo hacemos una vez más. Tomamos lazada y hacemos una media vareta. Hacemos 2 varetas o 2 puntos altos. Hacemos una vareta doble. 3 cadenas. 3. Tomo lazada doble, vuelvo nuevamente. Y hago una vareta doble, 2 varetas. Y ahora una media vareta. Hacemos una cadena de separación y en el espacio donde tenemos 2 cadenas, hacemos ahí envolviendo un punto bajo y una cadena de separación. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 5 pétalos. Pétalos no, perdón, las puntas, las 5 puntas para terminar la estrella. Cuando ya hemos dado toda la vuelta y hemos hecho ese punto bajo con la cadenita de separación, cortamos el hilo y vamos a tomar la aguja lanera. Vamos ahora, aquí tenemos el primer punto, ¿sí? Que sería este, sería la media vareta. Y aquí pasamos al punto siguiente de la media vareta, ¿sí? Vamos a pasar por debajo y luego pasamos por el medio de este puntito aquí. Y vamos también a pasar por aquí atrás un poquito. Y aquí estaría el puntito de esa media vareta. Escondemos los hilos, miren qué bonita que está. Bueno, voy a esconder un poquito el hilo para que no se vea. Qué bonita que está la estrella. Es una estrella que consta de 3 vueltas. Es muy hermosa. Como vieron, cambia el tamaño según el hilado que estemos utilizando. Escondo los hilos y le hacemos todo ese bordecito, ¿sí? Para contornear nuestra hermosa estrella. Vamos a tomar el hilo con el cual decidimos hacer todo lo que es el marco, podríamos decir, de nuestra estrella, y vamos a hacer un punto con el hilo. Nos vamos a poner y vamos a trabajar ahora, nos vamos a posicionar aquí, en el medio de la vareta, vamos a pasar el hilo, ¿sí? Y vamos a llevar hacia atrás, volvemos a pasar, y lo que vamos a hacer ahora son puntos deslizados, ¿sí? Y va a quedar como el punto cadena. Vamos a trabajar o realizarlo donde está el huequito y también sobre la vareta. Entonces volvemos a pinchar ahora en la vareta, tomamos hilo, pasamos por el medio de la vareta y hacemos un punto deslizado. Entonces eso se convierte en una cadenita. Volvemos a pasar ahora por el huequito y hacemos otro puntito. Volvemos a pasar donde está la vareta, pinchamos, ¿sí? Pinchamos, bien, pinché, y hacemos un punto deslizado. Vamos al medio, buscamos hilo y hacemos un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta para que nos quede un hermoso círculo o contorno de otro color que queda muy bonito. Siempre intentando que las puntadas queden lo más parejas posibles. Sí, a veces se puede, a veces no se puede tanto, pero bueno. Volvemos a pasar por el medio
tomamos hilo y vamos haciendo esto, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Yo lo voy a seguir haciendo. Es muy bonito y vamos haciendo cadenitas a todo lo largo del círculo. Cuando dimos toda la vuelta y estamos en esta instancia, cortamos el hilo, vieron que estamos aquí donde nosotros comenzamos, nos quedaría un puntito por tejer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la aguja lanera para hacerle ese punto que falta y que quede una cadenita como nos estaban quedando cuando hacemos el punto deslizado. Pasamos el hilo por debajo de las cadenitas por completo, ¿sí? Lo pasamos y vamos al último punto que hicimos y lo pasamos por el medio y luego sí nos vamos hacia atrás. Y aquí estaría la cadenita que nos falta. Miren lo bonito que queda. Qué bonito que queda cuando le hacemos una decoración con un hilo de otro color. Y también puede ser un hilo de un grosor mayor también. Vamos a hacer un nudito y escondemos los hilos. ¿Sí? Un nudito así simple y escondemos los hilitos. Con aguja lanera por aquí. Yo voy a hacer eso y continuamos luego haciéndole todo el bordecito. Ahora volvemos a formar un punto con el hilo y vamos a posicionarnos en cualquiera de los puntos. Podemos ponernos aquí en este y vamos a ponernos en el medio de la cadenita, ¿sí? Así. Y vamos a hacer aquí los puntos deslizados. Vamos a pasar primero, por aquí, por el otro punto directamente y hacemos un punto deslizado. Y así pasándonos en el medio de la cadenita. Acá no engancho bien, bueno, engancho más hilos, pero bueno, ahí porque debe haber una terminación. Lo voy a acomodar y sigo. Seguimos, pasamos por el medio y hacemos un punto raso. Y así lo hacemos en todos los puntitos. Si nosotros quisiéramos hacer el colgante, como está en esta estrella, porque aquí tenemos una estrella que le hicimos un colgante directamente cuando ya le estábamos haciendo todo este contorno, pero esta estrella la hicimos sin colgante. ¿Por qué? Porque la pueden usar para aplique, pero si le quieren poner una tirita de color amarillo lo pueden hacer, le enganchan un hilito dorado y también la pueden colgar. Pero yo también quería hacer la opción de que si querían hacer las estrellas sin colgante. En este caso, si ustedes quisieran hacerla con colgante, levantarían una cantidad de cadenas. En este caso yo levanté 21, por ejemplo, vamos a levantar una cantidad de cadenas, algunas, para que ustedes vean cómo es. Vuelven, ¿sí? Y se ponen aquí en el arito y hacen un punto deslizado. Y continúan haciendo puntos deslizados, ¿sí? Así tejiendo todo el contorno de la estrella, ¿sí? Esto es lo que haríamos si nosotros queremos hacer eso que les mostré. Obvio que puede ser más largo, ¿sí? En este caso yo utilicé 21 cadenitas para hacerlo. Si no, nosotros voy a desarmarlo, vamos a continuar haciendo los puntos deslizados. Punto por punto, ¿sí? No se hace ni aumentos, se hace punto por punto en cada uno de los puntos que nosotros tenemos disponibles. Los vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Es muy fácil, muy sencillo. Como verán, como así de sencilla que fue la estrella. Esta estrella la podemos utilizar para decorar, podemos hacer guirnaldas. Cuando sea la fecha de las fiestas también la podemos hacer con los colores navideños y decorar nuestro arbolito o decorar algún regalo, ¿sí? Poniendo una tarjeta, poniendo una estrella en el regalo, ¿sí? Así que ustedes van a saber con toda su creatividad en qué pueden emplear esta hermosa estrella. Es muy sencilla y muy fácil de tejer. Como verán, ¿sí? Se hace toda la vuelta. Acá no me quedó bien el puntito. Entonces hasta aquí vamos a tejer dando toda la vuelta y miren lo bonita que va quedando, ¿sí? Como que cambia. Resalta siempre los colores que busquemos que resalten en el color que nosotros tenemos hecha la estrella. Voy a continuar haciendo eso y les muestro cómo hacemos el cierre con aguja lanera. Cuando ya hemos dado toda la vuelta y nos queda un puntito por tejer,
Vamos a cortar el hilo, tomamos aguja lanera y vamos a hacer el cierre como hicimos hoy en el centro. Vamos ahora a pasar por este punto, por completo, por debajo. Y vamos a pasar por el último que hicimos, por el medio. Y también un poquito por el color violeta. ¿Sí? Y aquí hemos hecho el punto que falta. Miren lo bonita que está esta estrella. Escondo los hilos y les muestro las tres juntas. Les cuento que también en la parte de aquí atrás hacemos nudito, como hicimos hoy, y escondemos los hilos por dentro, ¿sí? Para que estos hilitos se escondan y estén mejor escondidos. Y aquí estaría finalizada esta hermosa estrella tejida a crochet en tres partes. Sería en 3 vueltas. Es muy bonita, es muy fácil de tejer, como ustedes vieron, pueden hacer muchas estrellas y se requiere de muy poco hilado, así que es un buen proyecto para utilizar esos ovillos pequeños que todos los que tejemos tenemos en casa, seguramente. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito más de cerca las otras estrellas que hicimos. Bien, esta está hecha con un hilo matizado, es ideal también para aprovechar esos hilados que tenemos en casa, porque cuando decoramos una estrella le ponemos y le resaltamos con un color bien fuerte en el contorno y queda muy bonita para decorar, para hacer guirnaldas, para decorar también ahora cuando venga la primavera. Es muy bonito, podemos hacer guirnaldas de muchos colores, en cada vuelta la podemos hacer de un color diferente si tenemos ganas. Y también aquí tenemos una que está hecha de un solo color y está muy bonita también con el color que le resalta en toda esta decoración que le hemos hecho para que resalte un poco más la estrella. También está muy bonita. Y también les cuento que cuando cambiamos el grosor del hilado también cambia el tamaño de nuestras estrellas. Entonces, esta está tejida con un hilado que es más delgado y un ganchillo de 4 milímetros y estas están tejidas con el acrílico 4/7 y un ganchillo de 4,5 milímetros. Por eso cambia su tamaño. Pero como vieron es muy bonita, muy fácil de tejer. Les doy muchas gracias, espero que tejan muchas estrellas. Gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por sus hermosos y amables comentarios. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.